Bien, buenas tardes entonces nuevamente, bienvenidas. Tendremos entonces ahora la oportunidad de revisar nuestra guía de trabajo de esta semana número 9, en la cual ya nos hemos introducido en el tema de balance con reacción química. Un tema súper bonito, un poquito más complejo que lo que veníamos haciendo, pero esperemos que con los ejemplos y demás pues quede bastante bien explicado. Hoy no vamos a tener prueba de entrada. Está bien, entonces vamos a ir directo a la revisión de dudas y vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poder ilustrar la mayoría de los principios que ustedes ya debieron haber estudiado con los videos, ¿verdad? Haber realizado los mismos ejemplos que venían en los videos por ustedes mismas, haber hecho la lectura, su resumen, ¿verdad? Sacar los conceptos más importantes, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues antes de iniciar, no sé si alguna tuviese alguna duda o algún comentario. Dudas, no, profe, pero sí vi los videos. Y no, como dice usted, pues chiva, porque se mete un poco más en la parte química, pero sí, tal vez vaya a ser un poquito más complicado o requiera como prestarle más atención a las cosas y más tiempo, ¿verdad?, para desarrollar los ejercicios. Sí, correcto, Michelle. Gracias por tu comentario. En realidad sí, se vuelve un poquito más complejo. Lo que vamos a tratar de hacer es ver un par de técnicas para la resolución de estos problemas. En general, dentro de las técnicas para resolver problemas con reacción química, tenemos tres técnicas. De estas tres, en realidad hay dos que se presentan en el capítulo y hay una que solamente aparece en la versión en inglés. Entonces, yo he considerado que solamente nos vamos a dedicar a las dos primeras. Entonces, la primera técnica es el balance por especies moleculares. Okay. Tenemos otro balance, otra técnica que sería por especies atómicas. Okay. Entonces, balances por átomos o por especies atómicas. Esta segunda técnica la vamos a cubrir ahora a partir de esta semana, en semana 10. Y es un poquito más complicada, es para resolver algunos tipos de problemas. Pero entonces hoy o esta semana la idea es primero dedicarnos a lo de especies moleculares. Después, la otra tercera técnica, que si alguna quiere profundizar un poco en esto, pues puede ir a la versión en inglés y lo puede estudiar ahí, ¿verdad? Es una técnica que se llama Extent of Reaction, que no sale en la edición en español, pero ahí en la nueva edición en inglés sí está presente. ¿Está bien? Bien, ahora, allá por el capítulo 1, hace bastantes semanas, habíamos visto lo que era un repaso de algunos conceptos relacionados con reacciones químicas. Entonces, son conceptos que nosotros necesitamos dominar y que nunca debemos olvidar a lo largo de la carrera. Y porque, pues esto es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Las reacciones químicas. Si alguien dice, me encanta la ingeniería química
pero odio las reacciones o no manejo las reacciones, no puedo hacer cálculos con reacciones. Híjole, ¿verdad? Qué complicado, porque es lo que nos diferencia, entonces es lo que debemos dominar. Entonces, dentro de los conceptos importantes que nosotros debemos dominar está lo que se llama el porcentaje de conversión. También tenemos el concepto de reactivo limitante. Reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje de exceso. Recordar que el porcentaje de conversión se refiere al reactivo limitante, mientras que el porcentaje de exceso se refiere precisamente al reactivo que está de más, ¿verdad? El reactivo en exceso. Por ahí también tenemos el concepto de rendimiento, que es una relación entre cuánto producto se logra producir respecto a la cantidad de reactivo limitante que se esté consumiendo. Un concepto que surge en reactores, pero solamente en aquellos en los que se lleva a cabo más de una reacción química, es el concepto de selectividad, que es una relación entre cuánto producto deseado y cuánto producto no deseado se forma en un proceso. Y el último concepto que yo enlistaría aquí sería el concepto de análisis ORSAT. ¿Sí? Dentro de los conceptos que se vieron en aquel momento, en aquella sección, y que deben ustedes haber repasado también ahora en esta sección 3.4, esta sección pues sumamente importante. ¿Sí? Bien. Entonces, algo también de resaltar de esta sección es que la ecuación del balance de masa varía un poco. Varía un poco respecto a lo que venimos haciendo. Porque sin reacción, nosotros lo que hemos dicho es, ok, si no tengo reacción química, es muy fácil. Lo que entra es igual a lo que sale. Okay. Pero ahora con reacción, eso cambia un poco. Porque precisamente, ¿cuál es la idea de la reacción química? De que lo que entre no sea igual a lo que salga, ¿verdad? Porque lo que andamos buscando es que se transforme. Entonces, parte de los reactivos que están entrando se van a consumir. Pero ese consumo, a su vez, va a ser una generación o una producción de nuevas especies. Entonces, cuando estamos pensando en el balance con reacción, lo que sale va a ser igual a lo que entra, pero a esto que entra le vamos a restar la cantidad que se haya consumido. Y le vamos a sumar aquello que se haya producido.
Ok. Ahora, entonces, para las especies que sean reactivos, pues lo que vamos a tener es que se van a consumir. Mientras que para las especies que sean productos, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener masa en el término de producción. ¿Está bien? Entonces, en términos de moles, ¿verdad? En términos de moles, pues no son los mismos moles que entran, no son los mismos moles que salen. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, en la totalidad de la masa sí sigue siendo igual. ¿Ok? Entonces, si a un reactor químico se están alimentando 100 kilogramos, ¿verdad? No moles, 100 kilogramos de reactivos, tienen que salir 100 kilogramos de productos. Lo que estamos diciendo que ya no es igual, lo que entra, lo que sale es por cada especie química, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esta reacción química, C3H8 más 5 oxígenos, produciendo 4 aguas más 3 CO2. Si nosotros tenemos eso, lo que podemos ver ahí es que, bueno, aquí tendríamos un mol, ¿cierto? Tenemos un mol de propano y 5 moles de oxígeno. Estamos hablando de 6 moles. Y aquí tenemos 4 moles de agua, 3 moles de CO2, son 7 moles en los productos. Entonces vean que la cantidad de moles de reactivos son 6 y la cantidad de moles de productos son 7. ¿Son iguales? No, no son iguales. Pero si sacamos cuántos son sus pesos moleculares y los sacamos en masa, entonces sí nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el propano pesa 44 kilogramos o libras o gramos, los que queramos poner ahí. 5 por 2 son 10 oxígenos. ¿Sí? Entonces 10 por 16 que pesa el oxígeno son 160. Vean que entonces en los reactivos yo tendría 160 más 44 son 204. O sea, en reactivos tenemos 204 kilogramos en total. Ahora, si nos vamos para hacer lo mismo, pero en el lado de los productos, 4 por 18, que es la masa molar del agua, son 72. Son 72 kilogramos. Mientras que 3 por 44, que es la masa molar del CO2, da 132 kilogramos. Sorpresa, ¿qué pasa si sumamos 72 y 132? Pues nos da 204 kilogramos también. ¿Sí? Entonces, se sigue cumpliendo que la masa no se crea ni se destruye cuando hay reacción química. Claro que sí, se sigue cumpliendo. O sea, si yo alimento 204 kilogramos de reactivos, van a salir 204 kilogramos de productos. Pero si yo alimento un mol de propano, ya no va a salir un mol de propano. ¿Ok? Porque para eso es la reacción, para que estos materiales iniciales ya no salgan en los productos, ¿ok? Sino que interactúen entre ellos y se transformen y produzcan unas sustancias nuevas. Pero la masa en su totalidad siempre se va a conservar. ¿Está bien? Entonces, en lo que nosotros vamos a aplicar esta ecuación es en cada especie molecular. Por eso la técnica de balance se llama
balance por especies moleculares. Entonces, lo que entra de propano no va a ser igual a lo que entra a lo que sale, ¿sí? Porque si no, entonces no tendría sentido, no sería un reactor. Ujú. Entonces nosotros lo que va a entrar de propano, lo que sale de propano sería igual a lo que entra menos lo que se haya consumido. Y si hubiese otra reacción donde se produzca propano, pues entonces eso le sumaría. Ujú. Ok. ¿Algún comentario o duda hasta acá? Todo claro, profe. Sí, profe, por ahora no. Súper, súper, súper. Qué dicho. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un ejemplo donde vamos a ilustrar un poco algunos de estos conceptos. ¿Cuál es la idea, chicas? Que ustedes vayan haciendo este ejemplo junto conmigo, ¿verdad? Para que de ese modo pues vayamos practicando, ¿verdad? Y así podamos ir viendo cómo va quedando. ¿Sí? Bien, entonces, como ustedes vieron en los ejemplos que se compartieron, pues se hizo énfasis en un proceso que se llama combustión. Ujú. Combustión. Entonces vamos a aprovechar eso para seguir bajo la misma línea. Vamos a hablar de combustión. ¿Sí? Por aquí vamos a colocar un horno. ¿Sí? Ese horno va a ser alimentado con una corriente F. Esa corriente F le vamos a llamar mezcla combustible. Y esta mezcla combustible vamos a decir que es 90% propano y un 10% de oxígeno. ¿Ok? Entonces, aquí el perhidrocarburo es el combustible, pero él viene con un poquito de oxígeno. Ujú. Viene en la alimentación con un poco de este otro gas. Bien, entonces, como esto es una combustión, lo que va a suceder es que vamos a alimentar por acá aire. ¿Ok? Vamos a llamarle A. Vamos a decir que vamos a alimentarlo con un 75% de exceso. ¿Mm? Bien, y entonces una vez que realicemos esa alimentación de estas dos corrientes, pues vamos a tener una única corriente de salida llamada P. ¿Mm? Y pues aquí vamos a tener una serie de componentes a la salida. Ujú. Que en este momento no sabemos cuánto es P, ni tampoco sabemos cuáles serían los componentes que tenemos acá a la salida. ¿Ok? Otro dato adicional que vamos a manejar en el problema es que vamos a decir que tenemos en este horno un porcentaje de conversión de 95%. 95% y ¿cuáles serían las preguntas? Ok, entonces, lo primero que vamos a averiguar es cuánto aire se requiere o cuánto aire se alimenta, mejor dicho. Okay. Lo siguiente es cuántos moles totales salen por la corriente P. Y una última pregunta sería, ¿cuál es
¿Cuál es el análisis ORSAT? ¿Cuál es el análisis ORSAT? Ok, muy bien. Vamos a decir que vamos a hacer todos estos cálculos con una base de 100 moles en la alimentación F. Ok. Entonces, como ustedes recordarán, si tenemos una base de cálculo dada y tenemos la composición, debemos sacar entonces cuánto va de cada uno de los componentes ahí, ¿verdad? En esa línea. Ok. Entonces tenemos 90 moles de propano y 10 moles de oxígeno. Ok. Bien, entonces, dentro de la estrategia para resolución de problemas tenemos básicamente los mismos pasos iniciales, ¿verdad? Tenemos que leer bien el problema, tenemos que plantear un diagrama de bloques, tenemos que poner las cantidades o las composiciones, los datos especiales que nos den. En este caso nos dieron el porcentaje de exceso de aire y la conversión del reactor. Tenemos que identificar muy bien las preguntas, tenemos que ponerle un nombre a cada una de las corrientes. Todo eso, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en cierto modo hasta este punto. Cuando nosotros tenemos reacción química, entonces, ¿cuáles serían esos pasos adicionales diferenciadores que tenemos que efectuar? Pues definitivamente el paso más importante que diferencia a esos procesos es la identificación o la determinación de cuál es la reacción química que se está llevando a cabo en el proceso. ¿Ok? Entonces, basado en ese punto, nosotros, bueno, tenemos un hidrocarburo que es C3H8, ¿ok? Entonces los hidrocarburos se queman con oxígeno, reaccionan con oxígeno y producen dióxido de carbono y agua, ¿ok? De hecho, esta es la reacción que ya había escrito anteriormente en la página anterior, ¿verdad? Entonces, tenemos que un mol de propano va a reaccionar con 5 moles de oxígeno y eso va a producir 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es la reacción que se está ejecutando, cuál es su, también su balanceo correcto. Entonces, eso es muy importante de tener presente. Ok. Okay. Algo importante de mencionar por acá, y se mencionaba en los videos, ¿verdad? Y también en la lectura, es que, ok, ¿qué son las reacciones de combustión? Entonces, hay varias cosas interesantes que vale mencionar dentro de las reacciones de combustión. Entonces, principalmente, bueno, en términos generales, diríamos que es la reacción entre un material combustible o un material que se puede oxidar o quemar, como le queramos llamar, más oxígeno. Esa sería la definición general de una reacción de combustión. Ahora, ¿qué materiales son combustibles o qué elementos hay normalmente en los materiales combustibles? Entonces, el primerísimo lugar, ¿verdad? El primerísimo lugar de los elementos es el carbono, ¿verdad? Todos conocemos de los combustibles fósiles y el carbón también que utilizamos cuando se hacen parrillas y demás, ¿verdad? Hay países, ¿verdad? A veces nosotros
Acá en Costa Rica pues, pensamos, ¿verdad?, que la electricidad viene de las represas, de los ríos, pero aunque ustedes no lo crean, hay países que generan su electricidad quemando carbón, ¿sí? Carbón mineral, carbón del que nosotros nada más utilizamos en ocasiones especiales, ¿verdad? Para alguna comida especial que la queramos hacer con carbón. Hay países que tienen minas de carbón y sacan carbón de la tierra y lo queman para producir electricidad. Dichosamente, en nuestro país no tenemos esa necesidad debido a la abundancia de ríos que tenemos, pero es una realidad, ¿verdad? Estados Unidos, algunos otros países de Europa, China también lo hace, porque el carbón es un elemento, o sea, hay minas de carbón por doquier, es un elemento muy abundante. Entonces, hablando propiamente de que si se usa carbón así como tal y se quema con oxígeno, pues eso lo que puede producir es el dióxido de carbono. ¿Okay? A esta reacción se le conoce como una combustión completa, o sea, el carbón se oxida hasta dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra posibilidad? Sí, la verdad es que el carbón puede reaccionar nada más, si hay poco oxígeno, podría reaccionar más bien con solamente la mitad y en ese caso producir un gas que es bastante venenoso que se llama monóxido de carbono. Es una reacción pues alternativa. A veces se logra producir nada más dióxido de carbono, pero a veces es como una combinación, va ahí dióxido de carbono y monóxido. Otra cosa que podría ocurrir es que después uno tome el monóxido y le ponga más oxígeno. ¿Okay? Y entonces en ese caso el monóxido lo logremos pasar a dióxido. No hay algo así como trióxido, o sea, lo máximo a lo que se puede oxidar el carbono es a dióxido de carbono. ¿Okay? Bien, ¿qué otros materiales se utilizan como combustibles? El hidrógeno. ¿Okay? Habrán escuchado del hidrógeno recientemente porque está tomando mucho boom a nivel internacional. Y bueno, hay algunas empresas que ya lo están empezando a fabricar con más ímpetu. Se están montando algunas plantas para la fabricación de hidrógeno y se presume que será una energía muy importante en el futuro. Su gran ventaja es que, como podemos ver, el gas que se desprende al quemar hidrógeno es agua. Y el agua no es contaminante, ¿verdad? El agua es parte de nuestro planeta, por parte de nuestro ecosistema normal. Entonces podríamos quemar hidrógeno, producir energía y lo único que estaríamos desechando sería vapor de agua. ¿Okay? Yo personalmente veo que el hidrógeno es una excelente fuente alternativa de combustible, pero según lo que he estudiado, averiguado, leído, compañías petroleras muy importantes como British Petroleum, Shell, Chevron, son compañías que estiman, ¿verdad?, que los combustibles fósiles seguirán siendo importantes y reinando como uno de los combustibles más importantes, al menos en los próximos 50 años. Y se estima que después de esos 50 años, cada vez las otras energías serán más importantes, pero siempre seguirán teniendo un papel preponderante. Ahorita actualmente esas mismas compañías, British Petroleum, Chevron, Shell, están invirtiendo en investigación más bien para ver cómo se puede capturar CO2 de la atmósfera, porque el problema de utilizar los combustibles fósiles no es usarlos, sino que el problema es que ellos emiten dióxido de carbono, eso se va para la atmósfera, genera un efecto invernadero y la temperatura del planeta sube. Pero ¿qué pasaría si pudiésemos remover ese CO2 de la atmósfera? No subiría la temperatura porque no habría efecto invernadero. Entonces, podríamos seguir utilizando combustibles a base de carbón, combustibles fósiles.
gasolinas a base de petróleo si logramos desarrollar la tecnología que capture el CO2. Por supuesto que sí, y no sería muy beneficioso. Claro, claro, ¿verdad? Claro, algunos están bregando más fuerte por migrar al hidrógeno, pero las compañías petroleras no les sirve eso. Entonces ellas están invirtiendo en más bien cómo podemos capturar el CO2 y de esa forma poder seguir utilizando petróleo. Ujú. Es un tema muy interesante este de la energía y la verdad es que nos daría aquí mucho tiempo para debatir y demás, pero incluso acá en el país estamos en gran desventaja competitiva frente a otros países porque nosotros tenemos petróleo en Costa Rica y tenemos gas natural en Costa Rica, pero lamentablemente el gobierno no le ha prestado atención a esa oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales, cosa que nos daría una gran ventaja competitiva frente a nuestros países competidores en Centroamérica y también un gran posicionamiento internacional. Pero lamentablemente hay alguna idea de que el petróleo es desastre, que el petróleo no va con nuestra identidad como país verde o país turístico, cuando en realidad perfectamente podríamos hacer exploración petrolera, sacar nuestro petróleo, refinarlo aquí mismo, incluso hasta exportar el producto que nosotros mismos hagamos y hacerlo de una forma totalmente ambientalmente correcta y en armonía, ¿verdad? Eh, entonces, pues bueno, ese es un asunto ahí que, que hay que pensarlo y que hay que tratar de ver qué es lo mejor para el país. Por ejemplo, ahorita a nivel internacional, Israel es un país que ha explotado a nivel económico, se ha disparado su bienestar económico, el de sus habitantes, el del país. Están haciendo, bueno, unas inversiones grandísimas en infraestructura, nuevas carreteras, mejorando en la educación, invirtiendo en conservación, gracias a que han encontrado dentro de su mar territorial depósitos de gas natural, el cual ni siquiera ellos están consumiendo en Israel porque Israel es un país relativamente pequeño, pero es tanto el gas natural que tienen que lo están exportando a Europa, en donde ese gas es muy, muy apreciado. Y las divisas que están obteniendo los israelíes gracias a eso son, bueno, astronómicas. Entonces han subido en el índice de desarrollo humano unos escalafones impresionantes, eh, todo por tomar la iniciativa de aprovechar sus recursos naturales que están disponibles dentro de su territorio. Cosa que si Costa Rica quisiera emular, pues sería fantástico para nosotros, ¿verdad? Imagínense que se ha calculado que con el petróleo que tenemos en Costa Rica, el ahorro que tendríamos de no importar las gasolinas nos daría para construir 5 carreteras de San José a San Ramón por año y no les tendríamos que poner peaje, o sea, serían carreteras públicas. Así de grande es el beneficio que se estima, ¿verdad? Pero bueno, a veces siento que pecamos un poco de exagerados, ¿verdad? En decir que como nuestro país tiene que ser verde o conservacionista o que los turistas vienen aquí porque Costa Rica es verde, entonces piensan que no tenemos que tocar nuestros recursos, pero en realidad los turistas no vienen aquí porque Costa Rica no explote petróleo, ¿verdad? Y de hecho somos grandes, grandes, grandes consumidores de combustibles fósiles, cosa que, como les digo, al menos en los próximos 50 años seguiremos siéndolo y de ahí en adelante todavía la dependencia continuará, porque pasarse a hidrógeno o a carros eléctricos no es así como que nada más yo lo decido, lo firmo, ¿verdad? Y pongo un decreto en el gobierno de que eso se va a hacer y se hace. No es así, ¿verdad? Eso es sumamente costoso. Bueno, pero dejemos la clase de política, chicos. Sigamos con esto.
¿qué otros materiales vienen en los combustibles? El azufre. El azufre es un material que también se puede estar presente en los combustibles y puede quemarse. En otras palabras, es susceptible a reaccionar con el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esto da SO2. Hay un compuesto que se llama también SO3, ¿verdad? Que eso sería tomar el SO2 y con medio mol más de oxígeno, pues puede fabricar SO3, que es trióxido de azufre. Estas reacciones son súper importantes para la fabricación de ácido sulfúrico, que es el químico más producido a nivel mundial. Bien. Y bueno, por último, aparte de que tengamos esto, ¿verdad? Todos estos elementos también podemos tener la forma combinada, que serían hidrocarburos, ¿verdad? Hidrógeno, carburo, carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gas natural del que les hablaba que está exportando Israel es CH4. Él reacciona con oxígeno, se quema y produce dióxido de carbono y produce 2 moles de agua. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tengamos un hidrocarburo, o sea, hidrógeno y carbono, lo que se va a producir es dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Una de las grandes ventajas del gas natural es que vean cuántos moles de CO2 produce. Solamente 1 mol de CO2. El propano, por ejemplo, que es el combustible que estamos utilizando en nuestro ejemplo, ¿cuántos moles de CO2 produce? 3 moles de CO2. En otras palabras, haciendo una relación sencilla, usar propano como combustible contamina, por decirlo así, o produce el triple de CO2 que el gas natural. Y en energía son muy parecidos, o sea, la energía que se obtiene del gas natural es muy parecida a la energía del propano. Entonces, ¿cuál es su ventaja? Que sin ser muy diferentes en energía, el gas natural solamente produce 1 mol de CO2 cada vez que se quema. Entonces, de hecho, los grandes expertos en energía dicen que el gas natural, el cual también hay en Costa Rica, el gas natural será uno de los grandes combustibles del futuro, porque tiene menos impacto ambiental, aunque ya las petroleras están trabajando en cómo capturar el CO2, ¿verdad? Pero tiene menos emisión de CO2, es natural, o sea, simplemente está debajo de la tierra, lo único que hay que hacer es un pozo y sacarlo, así de fácil, ¿verdad? Ahí tenemos la riqueza en nuestro subsuelo, lo único que hay que hacer es tomar la decisión de utilizarla y hacerlo a nuestro mejor estilo, respetando el ambiente, utilizando electricidad renovable para todas las plantas de proceso, etcétera, etcétera. Ok, bueno. Perdón, ¿algún comentario tal vez sobre esas reacciones de combustión o en general esto que estamos conversando? Algo importantísimo también de detallar en las reacciones de combustión es que, como estamos diciendo aquí, es un combustible contra oxígeno. Pero lo que sucede es que, como ustedes pudieron leer en la sección del libro del Dr. Himmelblatt, normalmente lo que se utiliza es aire. ¿Okay? Y algo que ustedes nunca deben olvidar es que cuál es la composición general del aire. El aire, en términos generales, tiene un 79% de nitrógeno,
Aunque se acuerdan que cuando les hablé de Praxair, en realidad el nitrógeno es 78% y el otro 1% es argón. Pero sí es un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. ¿Okay? Entonces, a pesar de que la reacción es de combustión y que el otro reactivo, aparte del combustible, es oxígeno, se suele utilizar aire. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se usa si lo que se ocupa es oxígeno, verdad? Si lo que ocupamos es oxígeno en estas reacciones, ¿por qué se usa aire en lugar de oxígeno puro? Muy sencilla la respuesta. El aire es gratis. Entonces, no hay ningún costo adicional de materia prima al insertar aire en nuestro horno, en nuestro reactor, en nuestra caldera. Esa es la razón. Entonces, aunque se introduce nitrógeno, por dicha el nitrógeno es inerte a los combustibles, o sea, no interactúa con ellos. Así que el 21% del oxígeno que 21% del aire es el oxígeno que va a participar en las reacciones. ¿Okay? ¿Quiere decir que si yo quisiera usar oxígeno puro, sería más costoso? Claro que sí, es más costoso. Hay aplicaciones donde se prefiere utilizar oxígeno puro a pesar del costo en lugar de aire. Sí, sí las hay. La más importante que les puedo contar son las fundidoras. Una ventaja de utilizar que en lugar de aire en el horno utilicemos oxígeno es que las temperaturas que se pueden alcanzar en el horno son superiores con oxígeno puro. Entonces, en las fundidoras, donde se necesita llegar a más de 1000 grados Celsius para llegar a derretir los metales, pues se utiliza oxígeno en lugar de aire, para lograr esos efectos de la elevación de temperatura. Pero lógicamente, la compensación de ese costo de usar oxígeno puro se compensa porque el material que está saliendo ahí de la fundidora, los metales tienen un valor, ¿verdad?, de mercado que compensa ese costo adicional de utilizar oxígeno puro. ¿Ok? Ok. Bien, entonces habiendo comentado eso, pues ¿por dónde iniciamos? ¿Verdad? ¿Por dónde iniciamos? Entonces, ya dijimos que tenemos identificada la reacción química. Tenemos bien presente cuál es. Y entonces, siempre bajo la técnica de especies moleculares, será muy importante utilizar los datos que nos den de porcentaje de conversión, porcentaje de rendimiento o porcentaje de exceso. ¿Ok? Entonces, primero vamos a trabajar con el porcentaje de exceso, ¿verdad? Porque una de las preguntas es ¿cuánto aire se alimenta? Entonces yo me tengo que ocupar primeramente de saber, bueno, cuánto será el aire que se estableció acá. ¿Sí? Bien, entonces para ello, para poder hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer es aprovechar el dato del porcentaje de exceso. Entonces, recordando la fórmula, el porcentaje de exceso es igual a la masa que entra menos la masa requerida y eso dividido por la masa requerida. Y esto por 100. Entonces, si examinamos esta ecuación, ¿nos dan el porcentaje de exceso? Sí, nos dicen que es un 75%. 100 es un número, así que estamos bien. La masa requerida no la tenemos, que sería una incógnita.
Y la masa que entra tampoco la tenemos. Pongámosle de incógnita una Y. Entonces, pues, de momento no podemos despejar porque tenemos dos cosas desconocidas, lo que entra y lo que se requiere. Bien, entonces, aquí viene el concepto de, ok, ¿y qué es esto? ¿Qué es este valor de la masa que se requiere? Entonces, eso es esa es en una relación respecto a la reacción química. Entonces, la masa requerida es la masa de reactivo en exceso que se requiere para gastar todo el limitante. ¿Ok? Entonces, si vemos los dos reactivos, pues es propano y oxígeno, ¿verdad? Esos son nuestros dos reactivos. Ya que nos dijeron que el aire está en exceso, pues podemos suponer perfectamente que el oxígeno es nuestro reactivo en exceso. Por lo tanto, el propano es el limitante. ¿Cuánto de reactivo limitante tenemos? 90. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar con esos 90 moles de propano, ¿cuánto oxígeno se necesitaría para que se queme totalmente? ¿Okay? A eso se refiere la masa requerida. ¿Okay? La masa requerida se refiere a eso. Entonces, nosotros diríamos, tenemos 90 moles de propano. ¿Okay? 90 moles de propano. Eso lo vamos a multiplicar por, y aquí abajo vamos a poner mol de propano y arriba vamos a poner mol de oxígeno. ¿Y qué números vamos a poner aquí? Los de la reacción química balanceada. La reacción dice que un mol de propano equivale a 5 moles de oxígeno. Si nosotros hacemos eso, se cancelan estas unidades y pues 90 por 5 entre 2 son 450 moles de oxígeno. ¿Okay? Ahora, aquí viene un pequeño detalle que tal vez vieron en la lectura. El doctor Himmelblau sí hacía énfasis en eso. Acá estamos obteniendo 450 moles de oxígeno, es lo que se necesita para gastar los 90 moles de propano. Pero en la alimentación venía oxígeno, ¿sí? En la alimentación viene oxígeno, de hecho vienen 10 moles de oxígeno. Entonces, de estos 450 que se supone se necesitan para gastar todo, en realidad yo nada más necesitaría meter 440, porque los otros 10 para completar vienen con la alimentación del combustible. ¿Sí? Entonces, esos 450 le restamos los 10 moles de oxígeno que vienen en la alimentación. Y entonces, haciendo eso, pues sí obtenemos el valor de 440 moles requeridos. ¿Ok? Entonces, si viene algo de reactivo en exceso junto con la alimentación, tenemos entonces que restárselo a lo que se requeriría teóricamente. Bien, entonces ya sabiendo que la masa requerida es 440, pues la podemos sustituir en el denominador, ¿verdad?, de la expresión de exceso y también en el sustraendo. Así que, pues, realizando eso, tendríamos que 75 es igual a la masa que entra, que no la conocemos todavía, menos la masa requerida, que son 440, y eso dividido entre 440. Y eso por 100. Así que si efectuamos ese despeje ahí,
Si efectuamos ese despeje, nos damos cuenta que entonces la masa que entra de oxígeno, ¿sí?, sería entonces 770 moles. ¿Algún comentario hasta este punto o alguna duda? No, profe. Bien, entonces esta masa que entra de oxígeno ya la tenemos determinada, pero recuerden que el oxígeno no entra solo y de hecho la pregunta es cuánto aire se alimenta, ¿verdad? Y aquí estamos encontrando cuánto sería el oxígeno que se va a alimentar. Son 770, pero ese oxígeno viene con nitrógeno. Entonces tendríamos que hacer un cálculo de cuánto sería el nitrógeno que viene con ese aire. Entonces, para hacer eso, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los 770 moles de oxígeno y vamos a sacar cuál sería la relación entre estos moles de oxígeno y los moles de nitrógeno correspondientes. ¿Okay? ¿Qué sabemos nosotros de la composición del aire? Que cada 79 moles de nitrógeno corresponden a cada 21 moles de oxígeno. Bien, si nosotros hacemos ese cálculo, nos da 2896.7. ¿Okay? Y eso serían moles de nitrógeno. Así que en otras palabras, cuánto aire es lo que se está alimentando, sería que pongamos que la corriente A sería igual a 770 moles de oxígeno más 2896.7 moles de nitrógeno. Y con eso tendríamos entonces un gran total de 3666.7 moles totales en la corriente A. Disculpe, ¿se puede volver un toquecito a la otra pizarra, por favor? Ok, sí, gracias, profe. Bien, entonces ese fue todo el provecho. Vean qué importante el dato del porcentaje de exceso, o sea, todo lo que pudimos calcular con base en ese parámetro. Realmente nos sirvió un montón. Bien, ahora necesitamos en la siguiente pregunta saber cuántos moles están saliendo por la corriente P. Entonces, para eso necesitamos saber, pues, cuánto reaccionó, ¿verdad? Cuánto de estos reactivos, cuánto reaccionó para saber cuánto de los productos se formó. Si la conversión fuese al 100%, significaría que la totalidad del reactivo limitante se gasta y no sale nada de reactivo limitante, ¿sí? Si la conversión fuese 100%. Pero como es un 95%, entonces, ¿qué especies vamos a tener nosotros aquí en los productos? Pues por supuesto que vamos a tener CO2 y agua, ¿verdad? Porque para eso es la reacción, para producir los productos.
Pero ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener propano. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que vamos a tener propano? Porque, como les repito, si es un 95% de conversión, hay 5% del propano alimentado que va a salir en la salida, que no va a reaccionar. ¿Mm? ¿Y qué más vamos a tener en la salida? ¿Sí? Pues vamos a tener oxígeno. ¿Cómo sabemos que vamos a tener oxígeno? Porque de hecho se está alimentando un exceso de oxígeno. Entonces no todo el oxígeno alimentado se va a consumir, va a sobrar. Ujú. ¿Y qué otra especie vamos a tener en los productos? Nitrógeno. Porque el nitrógeno entra con el aire y como es inerte, no se consume. Pero entonces si entró, tiene que salir. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos utilizar el porcentaje de conversión para determinar entonces de esos 90 moles de propano, cuántos reaccionaron. Y con base en ese dato de cuánto propano reaccionó, por la reacción química, sacar cuánto entonces del otro reactivo y de los otros productos se está consumiendo o produciendo. ¿Ok? Entonces hacia ese punto vamos, ¿verdad? Vamos a utilizar la conversión. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces el dato, ahí tenemos que recordar lo que es la ecuación para la conversión. ¿Ok? El porcentaje de conversión es igual a la masa de reactivo limitante que reacciona entre la masa de reactivo limitante que se alimenta o que entra. ¿Ok? Y eso multiplicado por 100. Ujú. La masa que reacciona también se puede ver como la masa que entra menos la masa que sale. ¿Cierto? O sea, la diferencia entre lo que haya entrado y lo que haya salido corresponde a lo que haya reaccionado. Ujú. Entonces, ¿verdad? Este término de acá, la masa que reacciona, tiene que ver con lo que entra menos lo que sale, o es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas de la ecuación del porcentaje de conversión, dependiendo de los datos que a nosotros nos hayan brindado. Ahora, como decía, la clave para nosotros es saber cuánto reactivo limitante reacciona. Así que para este ejemplo voy a utilizar esta forma de la expresión. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿tenemos el porcentaje de conversión? Sí, nos indica el problema que tenemos un 95% de conversión. ¿Sabemos cuánta masa reaccionó? No, no lo sabemos. Es lo que andamos buscando. ¿Mm? ¿Sabemos la masa de reactivo limitante que se alimentó? Sí la sabemos. Son 90 moles. ¿Ok? Son 90 moles de propano. ¿Ok? Y multiplicado por 100. ¿Ok? Bien, listo. Si hacemos ahí, lo ponemos en el solver o lo resolvemos manualmente, nos vamos a dar cuenta que el propano que reaccionó serían 85.5 moles.
Y entonces, como les decía, esto es la clave para poder resolver los problemas. ¿Sí? Esto es la clave. Porque entonces ahora por esta geometría nosotros podemos sacar cuánto oxígeno se produce, perdón, cuánto oxígeno se consume y cuánto de los dos productos se produce. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simple estequiometría, ¿verdad? Nosotros decimos, ok, 85.5 moles de propano. Vamos a darle aquí multiplicar y lo vamos a multiplicar. Vamos a hacer esa multiplicación por vamos a poner tres líneas fraccionarias. ¿Okay? Bien, ¿qué ponemos abajo de esas líneas fraccionarias? Vamos a poner mol de propano, ¿okay? En cada una de ellas. ¿Okay? Y de hecho que vamos a poner el coeficiente de la reacción química balanceada de una vez, ¿sí? Todo eso es común en las tres fracciones, ¿ok? Ok, ahora en la parte superior lo que vamos a hacer es poner lo correspondiente a las otras especies, ¿ok? Entonces, ¿contra qué queremos comparar? Bueno, queremos saber cuánto oxígeno se consume por cada 85,5 moles de propano que hayan reaccionado. Y el número que iría aquí es el de la reacción química balanceada, que para el caso del oxígeno recordarán que era un 5. ¿Okay? Después pondríamos moles de CO2, que es uno de los productos. Y esos moles de CO2, de acuerdo a la reacción química balanceada, era un 3 lo que tenía ahí como coeficiente que equilibraba. Y para el agua, tendríamos moles de agua y sabemos que por la reacción química balanceada es un 4. Así que si ejecutamos cada una de estas fracciones, pues entonces obtendríamos que aquí este valor es de 427.5 moles de oxígeno, ¿ok? Eso sería consumido, ¿ok? O sea, esos 85.5 moles de propano consumen 427.5 moles de oxígeno, ¿ok? Al mismo tiempo, los productos lo que van a hacer es producirse o generarse, ¿verdad? No se van a consumir, sino que se producen. Entonces, si hacemos esta fracción igual, tenemos 256.5 moles de CO2. Esto sería que se producen. Mientras que por este otro lado, 85.5 por 4 entre 1, pues nos da 342 moles de agua, que también eso sería producido. Profe, Sí, adelante. ¿usted cree que puede volverse un momento a la diapositiva anterior? Es que la pasó muy rápido y no me dio tiempo de copiar lo último. Estas pizarritas se las voy a compartir en Blackboard, ¿sí? Ahorita inmediatamente terminemos la clase, las descargo en PDF y se las comparto en la carpeta de la semana para que las tengan, ¿sí? Gracias, profe. Igual, ¿verdad? Está bien ir copiando, pero creo que sería más práctico hacer un screenshot, ¿verdad?
un screenshot y pues más rápido, ¿verdad? Pero está bien, no hay ningún problema. Ok, bien. Espero que el hilo que vamos siguiendo esté quedando claro, ¿verdad? Porque es algo que es fundamental a la hora de utilizar esta técnica de balance por especies moleculares. Muy bien, entonces, bueno, ya vamos acomodándonos, ¿no? Ya tenemos cuántos son los productos, ¿ok? Estos productos están en la corriente P, sin duda, ¿ok? Tenemos que se consumieron 427 moles de oxígeno, pero si recordamos, la alimentación de oxígeno era 770. Así que si se alimentaron 770, pero se consumieron 427, pues lo que está saliendo por la corriente P sería la diferencia, ¿no? Y adicionalmente, como mencionábamos, lo que se está alimentando de propano son 90 moles. Es lo que se está alimentando. Y ya descubrimos que lo que se consume son 85,5. Así que son 4,5 moles los que van a estar saliendo por la corriente P. ¿Ok? Bien, ahora, todo eso que acabo de mencionar así rápidamente, que tal vez les haya podido costar un poquito entenderlo, cada palabra que mencioné, se puede resumir muy convenientemente en una tabla que yo prefiero utilizar cuando realizo problemas de utilizando esta técnica. ¿Ok? Esta tablita es muy sencilla en realidad y nos ayuda a tener un mejor orden de cómo se realizan los cálculos de lo que está saliendo. ¿Ok? Entonces, acá vamos a tomar un espacio para escribir la especie química. En este caso, ¿qué especies tenemos nosotros? Pues tenemos el propano, teníamos el oxígeno, teníamos el dióxido de carbono y también teníamos el agua. ¿Ok? Además de eso, teníamos el nitrógeno, que no participó en la reacción, pero está presente en el reactor. ¿Está? Bien, y entonces acá lo que vamos a hacer en esta tablita es que, bueno, vamos a ir completando para cada una de las especies y qué es lo que vamos a ir colocando. Bueno, lo que vamos a colocar es la ecuación del balance de masa con reacción. ¿Ok? Entonces recordaremos que lo que entra menos lo que se consume más lo que se produce debería ser igual a lo que sale. Entonces vamos a utilizar esta tablita a modo de tener la información un poquito más clara y resumida. ¿Ok? No es obligatorio usar la tablita. Es una técnica que a mí me gusta utilizar, pero alguien podría utilizar algo un poco más directo. Bien, entonces vamos a ir completando. Entonces, en el caso del propano, entra propano al reactor, claro, entraba 90 moles. ¿Y cuánto se consume? Bueno, según sacamos con el porcentaje de conversión, lo que se consume es 85,5. Entonces, estas dos cantidades deben restarse de acuerdo a la ecuación del balance de masa. A eso le tenemos que sumar cualquier cantidad de propano que se haya producido, pero aquí el propano era un reactivo, entonces no se producía nada. Por lo tanto, lo que va en la columna de sale es el resultado de hacer esta operación, o sea,
90 menos 85,5 más 0. Eso nos daría, como dije ahora rápidamente, pues 4.5 moles de propano. Aquí vean que el propano solamente tenía una entrada, pero si yo hubiera tenido varias entradas, entonces en esta columna de entrada yo sumo todas las entradas. Igualmente, este problema solo tenía una salida. Entonces, como solamente tenía una salida, pues queda este valor. Pero si yo tuviera propano, si yo tuviera dos salidas y por las dos salidas va saliendo propano, entonces yo hago una sumatoria de todo lo que haya salido. ¿Está bien? Entonces ténganlo presente. Si el problema fuese un poquito más complejo y tuviera yo dos alimentaciones y en las dos entra propano, entonces aquí en la columna entra, yo sumaría esas entradas. E igualmente si tuviera dos salidas o más salidas y en esas dos o más salidas yo tuviera propano en ellas, pues la corriente que sale sería la sumatoria de el propano que hay en todas las salidas. ¿Ok? Bien, vamos con el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto oxígeno entraba? Entonces, si recordamos, ¿verdad? Si nos vamos un poquito para atrás para ver eso, pues nosotros teníamos oxígeno entrando acá, ¿verdad? Teníamos 10 moles de oxígeno entrando por acá. ¿Y por dónde más entraba oxígeno? Ah, entraba oxígeno con el aire. ¿Recuerdan cuánto era el oxígeno que entraba con el aire? 770. Entonces, en la tablita, cuando yo vaya a hacer la contabilización, yo tengo que poner 770 que entraron por la corriente de aire, más 10 que entraron por la corriente de alimentación. ¿Ok? Entonces vean ese detalle, ¿verdad? Tengo que sumar ambas cantidades. A eso le tengo que restar lo que se haya consumido de oxígeno. ¿Se consumía el oxígeno en este proceso? Sí, de hecho que sí, era uno de los reactivos. ¿Cuánto se consumió? Bueno, lo acabamos de sacar por acá. 427.5. 427.5. Bien, entonces eso lo anotamos por acá. 427.5. ¿En algún lado había algún otro reactor que produjera oxígeno? No, no había producción de oxígeno. Así que entonces el resultado aquí de lo que sale sería 770 más 10 menos 427.5. Eso nos daría un total de 352.5 moles. Bien, seguimos. Dióxido de carbono no entra, ¿verdad? No entra CO2. Le restamos lo que se haya consumido de dióxido de carbono. No, el dióxido de carbono era un producto, entonces no se consumía. Ok, ¿y cuánto se producía? Entonces igualmente ya ese dato lo sacamos en la pizarra anterior, son 256.5. Entonces, no entraba nada, no entraba nada, no se consumía nada. Entonces, lo que se haya producido es lo único que va a salir. 256.5 moles. Para el agua nos sucede lo mismo, no entraba y tampoco se consumía porque no era reactivo. Lo único que se aporta es lo que se produjo, que de nuevo recordando son 342, así que lo que se haya producido es igual a lo que sale, 342 moles.
Y bien, en el caso de la última especie química, que sería el nitrógeno, si recordamos, la alimentación de nitrógeno fue de 2896.7. ¿Se consumió nitrógeno en este proceso? No, porque no era un reactivo. ¿Se produjo nitrógeno? No, tampoco. No se produjo porque no era un producto. Así que en el caso del nitrógeno, pues lo que entra y lo que sale es lo mismo, ¿verdad? Porque no participó en la transformación de material. Por lo tanto, estamos listos entonces aquí para contestar cuánto es el total de moles que van en la corriente P. Y sería pues simplemente hacer la sumatoria de todas estas cantidades que hemos obtenido por acá. El total es 3852.2 moles totales. Okay. ¿Dudas con el uso de la tablita o con esta determinación de cuál es la salida? No, profe. Profe, la prueba de salida va a ser parecida a esto. Correcto. Ok, bueno, entonces lo último que nos pide este ejercicio es que digamos cuál es el análisis ORSAT de del proceso, ¿verdad? Entonces, recordando lo que teníamos por ahí de conceptos respecto a esto, recordaremos que ORSAT es un tipo de análisis que se hace en la chimenea de los hornos o en la chimenea de los reactores donde se lleva a cabo una combustión. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el análisis ORSAT en este caso sería respecto a la salida de gases, ¿sí? La salida de los gases de un reactor o de donde se lleva una combustión normalmente se conoce como gases de chimenea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos de qué se trata el análisis ORSAT? Es dar la composición del gas de chimenea sin tomar en cuenta el agua. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 342 moles de agua que están saliendo, ¿verdad? Entonces, el análisis ORSAT sería, ok, haga como que usted elimina esa agua y ahora sí, con base en la eliminación de esa agua, saque el porcentaje de las demás especies químicas que van en la chimenea. Ok, entonces, eso significaría que el total en P, pero sin agua, sería 3852.2 menos 342. Eso nos daría un total de 3510.2 moles. Moles totales, ¿verdad? Pero sin agua. ¿Ok? Y entonces a lo que vamos a proceder es hacer un cálculo del porcentaje de composición, que eso ya lo hemos hecho anteriormente en el curso, pero respecto a 3510.2. ¿Ok? Entonces, en el análisis ORSAT, entonces, lo que haríamos es, ok, porcentaje de propano. Entonces sería
4.5 entre 3.510.2. ¿Ok? Por 100. ¿Ok? Y si hacemos eso, pues obtenemos un valor ORSAT, ¿verdad?, de aproximadamente 0.13% de propano. ¿Sí? ¿Sí? Si hacemos eso mismo con los demás compuestos, oxígeno, CO2 y nitrógeno, pues determinamos que el porcentaje de oxígeno es de 10.04, el porcentaje de nitrógeno, que es el más alto, ¿verdad?, porque son 2.896.7 moles entre 3.510, eso nos da un total de 82,52%. El porcentaje de CO2, también haciéndolo en forma similar, nos daría un valor de 7.31%. ¿Okay? Y como es costumbre en los porcentajes, o sea, es una ley en los porcentajes, 0.13 más 10.04 más 7.31 más 8.52 da un total entonces de 100% en el análisis. ¿Okay? Comentarios, dudas. Todo claro, profe. Es un poco tenso. Si hay que hacer todo esto en un problema, pues vamos a durar bastante, pero está claro. Sí, ¿verdad? Realmente vean que lo que hemos tratado de hacer aquí es una lógica, ¿verdad? O seguir una metodología, porque como les he mencionado, siempre en balance de masa los problemas algo tienen, ¿verdad? Siempre hay algo especial y por eso hay que practicar muchísimo para obtener dominio. Pero esta estrategia general que hemos visto aquí, si nos apegamos a esa estrategia, pues podemos resolver cualquier problema que se ajuste a la técnica de balance por especies moleculares. ¿Sí? Fundamental ser ordenados, ¿verdad? Ir paso a paso, ir haciendo las cosas despacio, porque todas esas cualidades en el trabajo pues son importantísimas para poder tener un excelente desempeño en la realización de los problemas. ¿Mm? Bien, entonces pues quedaríamos por acá para nuestra sesión sincrónica. Un gusto pues haber estado con ustedes para esta explicación y esta revisión de los contenidos. Espero que haya sido un buen reforzamiento de lo que hayan visto durante la semana en los videos. Y pues entonces nos veremos nuevamente sincrónicamente la próxima semana. ¿Sí? En unos minutos les voy a activar la prueba de salida. Como preguntaba ahora Daniela, es similar a esto que acabamos de hacer. Y en una consideración de que pues quiero que lo hagan con calma, ¿verdad? Y que lo hagan bien. No vamos a tener un límite de tiempo. O sea, no vamos a tener 60 minutos como ha sido lo usual que hemos estado haciendo, sino que lo vamos a dar tiempo para entregarlo hasta finalizar el día. ¿Okay? Entonces, sí tienen que hacerlo hoy, pero no tenemos 60 minutos, sino de aquí a que se active, ¿verdad? Hasta la medianoche para que lo puedan entonces trabajar con calma, ¿verdad?
aproximadamente deberían tardar una hora y media, tal vez, ¿verdad? Lógicamente que mientras van revisando notas y demás y van verificando los pasos, pues les podría tomar un poquito más. Pero estimo que de aquí a la medianoche pues es suficiente tiempo para poder ejecutarlo. ¿Está bien? ¿Comentarios o dudas? No, pero no, muchas gracias por lo del tiempo. Perfecto. Bien, entonces cuídense mucho y en un par de minutos entonces la prueba de salida y estén atentos a la siguiente guía de trabajo, los siguientes videos para ahora más bien explicar lo que sería la técnica por especies atómicas y vamos a aprovechar esa técnica de especies atómicas también para ver un ejemplo o ver ejemplos de cómo se resolverían este tipo de balances en multi-units. Y con eso redondear pues lo que es la parte de balance con reacción química. Entonces, se cuidan, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.